Capítulo 12. A la mañana siguiente, Max despertó con la sensación de tener la cabeza llena de gelatina. Lo que se adivinaba desde su ventana prometía un día resplandeciente y soleado. Se incorporó perezosamente y tomó su reloj de bolsillo de la mesita. Lo primero que pensó fue que el reloj estaba averiado. Se lo llevó al oído y comprobó que el mecanismo funcionaba a la perfección. Luego era él quien había perdido el rumbo. Eran las 12 del mediodía. Saltó de la cama y se precipitó escaleras abajo. Sobre la mesa del comedor había una nota. La tomó y leyó la caligrafía afilada de su hermana. Buenos días, bella durmiente. Cuando leas esto, ya estaré en la playa con Roland. Te he tomado prestada la bicicleta. Espero que no te importe. Como he visto que anoche estuviste de cine, no te he querido despertar. Papá ha llamado a primera hora y dice que todavía no saben cuándo podrán volver a casa. Irina sigue igual, pero los médicos dicen que es probable que salga del coma en unos días. He convencido a papá para que no se preocupe por nosotros, y no ha sido fácil. Por cierto, no hay nada para desayunar. Estaremos en la playa. Felices sueños. Alicia. Max releyó 3 veces la nota antes de dejarla de nuevo en la mesa. Corrió escaleras arriba y se lavó la cara a toda prisa. Se enfundó un bañador y una camisa azul y se dirigió al cobertizo para coger la otra bicicleta. Antes de llegar al camino de la playa, su estómago pedía a gritos que se le administrase su dosis matutina. Al llegar al pueblo, desvió su camino y puso rumbo al horno de la plaza del ayuntamiento. Los olores que se percibían a 50 metros del establecimiento y los consiguientes crujidos de aprobación de su estómago le confirmaron que había tomado la decisión adecuada. 3 magdalenas y 2 chocolatinas más tarde, emprendió el camino hacia la playa con la sonrisa de un bendito estampada en el rostro. La bicicleta de Alicia reposaba sobre el caballete al pie del camino que conducía a la playa, donde Roland tenía su cabaña. Max dejó su bicicleta junto a la de su hermana y pensó que, aunque el pueblo no parecía ser un centro de rateros, no estaría de más comprar unos candados. Max se paró a observar el faro en lo alto del acantilado y luego se dirigió hacia la playa. Un par de metros antes de dejar la senda de hierbas altas que desembocaban en la pequeña bahía, se detuvo. En la orilla de la playa, a una veintena de metros del punto donde se encontraba Max, Alicia estaba tendida a medio camino entre el agua y la arena. Inclinándose sobre ella, Roland, que tenía su mano sobre el costado de su hermana, se acercó a Alicia y la besó en los labios. Max retrocedió 1 metro y se ocultó tras las hierbas, esperando no haber sido visto. Permaneció allí inmóvil durante un par de segundos, preguntándose qué debía hacer ahora. ¿Aparecer caminando como un estúpido sonriente y dar los buenos días? ¿O irse a dar un paseo? Max no se tenía por un espía, pero no pudo reprimir el impulso de mirar de nuevo entre los tallos salvajes hacia su hermana y Roland. Podía escuchar sus risas y comprobar cómo las manos de Roland recorrían tímidamente el cuerpo de Alicia, con un tembleque que indicaba que aquella era, a lo sumo, la primera o segunda vez que se veía en un lance de tamaña envergadura. Se preguntó si también para Alicia era la primera vez, y para su sorpresa comprobó que era incapaz de hallar una respuesta a esa incógnita. Aunque había compartido toda su vida bajo el mismo techo, su hermana Alicia era un misterio para él. Verla allí, tendida en la playa, besando a Roland,
Le resultaba desconcertante y completamente inesperado. Había intuido desde el principio que entre Roland y ella había una clara corriente recíproca, pero una cosa era imaginarlo y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. Se inclinó una vez más a mirar y sintió de pronto que no tenía derecho a estar allí y que aquel momento pertenecía solo a su hermana y a Roland. Silenciosamente rehizo sus pasos hasta la bicicleta y se alejó de la playa. Mientras lo hacía, se preguntó a sí mismo si tal vez estaba celoso. Quizá fuera tan solo el hecho de haber pasado años pensando que su hermana era una niña grande, sin secretos de ningún tipo, y que, por supuesto, no andaba por ahí besando a la gente. Por un segundo se rió de su propia ingenuidad y poco a poco empezó a alegrarse de lo que había visto. No podía predecir lo que sucedería la semana siguiente, ni qué traería consigo el fin del verano, pero aquel día Max estaba seguro de que su hermana se sentía feliz, y eso era mucho más de lo que se había podido decir de ella en muchos años. Max pedaleó de nuevo hasta el centro del pueblo y detuvo su bicicleta junto al edificio de la biblioteca municipal. En la entrada había un viejo mostrador de cristal donde se anunciaban los horarios públicos y otros comunicados, incluyendo la cartelera mensual del único cine en varios kilómetros a la redonda y un mapa del pueblo. Max centró su atención en el mapa y lo estudió con detenimiento. La fisonomía del pueblo respondía más o menos al modelo mental que se había hecho. El mapa mostraba con todo detalle el puerto, el centro urbano, la playa norte donde los Carver tenían su casa, la bahía del Orpheus y el faro, los campos deportivos junto a la estación y el cementerio municipal. Una chispa se encendió en su mente. El cementerio municipal. ¿Por qué no había pensado antes en ello? Consultó su reloj y comprobó que pasaban 10 minutos de las 2 de la tarde. Tomó su bicicleta y enfiló la rambla principal del pueblo camino del interior, hacia el pequeño cementerio donde esperaba encontrar a Jacob Fleischmann. El cementerio del pueblo era un clásico recinto rectangular que se alzaba al final de un largo camino ascendente, flanqueado por altos cipreses. Nada especialmente original. Los muros de piedra estaban moderadamente envejecidos y el lugar ofrecía el habitual aspecto de los cementerios de pequeños pueblos donde, a excepción de un par de días al año, sin contar los entierros locales, las visitas eran escasas. Las verjas estaban abiertas y un cartel metálico cubierto de óxido anunciaba que el horario público era de 9 a 5 de la tarde en verano y 8 a 4 en invierno. Si había algún vigilante, Max no supo verlo. De camino hacia allí había especulado con la idea de hallar un lúgubre y siniestro lugar, pero el sol reluciente de principio de verano le confería el aspecto de un pequeño claustro, tranquilo y vagamente triste. Max dejó la bicicleta apoyada en el muro exterior y se adentró en el camposanto. El cementerio parecía estar poblado por modestos mausoleos que probablemente pertenecían a las familias de mayor tradición local, y alrededor se alzaban paredes de nichos de más reciente construcción. Max se había planteado la posibilidad de que tal vez los Fleischmann hubiesen preferido en su momento enterrar al pequeño Jacob lejos de allí, pero su intuición le decía que los restos del heredero del Dr. Fleischmann reposaban en el mismo pueblo que lo había visto nacer. Max necesitó casi media hora para dar con la tumba de Jacob, en un extremo del cementerio, a la sombra de dos viejos cipreses. Se trataba de un pequeño mausoleo de piedra, al que el tiempo y las lluvias
habían otorgado cierto deje de abandono y olvido. La construcción se erguía en forma de una estrecha caseta de mármol ennegrecido y mugriento, con un portón forjado en hierro flanqueado por las estatuas de dos ángeles que alzaban una mirada lastimera al cielo. Entre los barrotes oxidados del portón todavía se conservaba un manojo de flores secas desde tiempo inmemorial. Max sintió que aquel lugar proyectaba una aura patética y, aunque resultaba evidente que en mucho tiempo no había sido visitado, los ecos del dolor y la tragedia parecían todavía recientes. Max se adentró en el pequeño camino de losas que conducía hasta el mausoleo y se detuvo en el umbral. El portón estaba entreabierto y un intenso olor a cerrado exhalaba del interior. A su alrededor el silencio era absoluto. Dirigió una última mirada a los ángeles de piedra que custodiaban la tumba de Jacob Fleischmann y entró, consciente de que, si esperaba un minuto más, se marcharía de aquel lugar a toda prisa. El interior del mausoleo estaba sumido en la penumbra y Max pudo vislumbrar un rastro de flores marchitas en el suelo, que acababa al pie de una lápida, sobre la que el nombre Jacob Fleischmann había sido esculpido en relieve, pero había algo más. Bajo el nombre, el símbolo de la estrella de 6 puntas sobre el círculo presidía la losa que guardaba los restos del niño. Max experimentó un desagradable hormigueo en la espalda y se preguntó por primera vez por qué había acudido a aquel lugar solo. A su espalda, la luz del sol pareció palidecer débilmente. Max extrajo su reloj y consultó la hora, barajando la absurda idea de que tal vez se había entretenido más de la cuenta y el guardián del cementerio había cerrado las puertas dejándole atrapado en el interior. Las agujas de su reloj indicaban que pasaban un par de minutos de las 3 de la tarde. Max inspiró profundamente y se tranquilizó. Echó un último vistazo y tras comprobar que no había nada allí que le aportase nueva luz sobre la historia del Dr. Cain, se dispuso a marcharse. Fue entonces cuando advirtió que no estaba solo en el interior del mausoleo y que una silueta oscura se movía en el techo, avanzando sigilosamente como un insecto. Max sintió cómo su reloj resbalaba entre el sudor frío de sus manos y alzó la vista. Uno de los ángeles de piedra que había visto a la entrada caminaba invertido sobre el techo. La figura se detuvo y, contemplando a Max, mostró una sonrisa canina y extendió un afilado dedo acusador hacia él. Lentamente, los rasgos de aquel rostro se transformaron y la fisonomía familiar del payaso que enmascaraba al Dr. Cain afloró a la superficie. Max pudo leer una rabia y un odio ardientes en su mirada. Quiso correr hacia la puerta y huir, pero sus miembros no respondieron. Tras unos instantes, la aparición se desvaneció en la sombra y Max permaneció paralizado durante 5 largos segundos. Una vez recuperado el aliento, corrió a la salida sin detenerse a mirar atrás, hasta que se montó en su bicicleta y hubo puesto 100 metros de distancia entre él y la verja del cementerio. Pedalear sin descanso le ayudó a recuperar paulatinamente el control de sus nervios. Comprendió que había sido objeto de un truco, de una macabra manipulación de sus propios temores. Aún así, la idea de volver allí a recuperar su reloj de momento estaba fuera de discusión. Recobrada la calma, Max emprendió de nuevo el camino hacia la bahía, pero esta vez no buscaba a su hermana Alicia y a Roland, sino al viejo farero para el cual tenía reservadas algunas preguntas.
El anciano escuchó lo sucedido en el cementerio con suma atención. Al término del relato, asintió gravemente e indicó a Max que tomase asiento junto a él. ¿Puedo hablarle con franqueza?, preguntó Max. Espero que lo hagas, jovencito, respondió el anciano. Adelante. Tengo la impresión de que ayer no nos explicó usted todo lo que sabe, y no me pregunte por qué creo eso. Es una corazonada, dijo Max. El rostro del farero permaneció imperturbable. ¿Qué crees, Max?, preguntó Víctor Cray. Creo que ese tal doctor Caín, o quien quiera que sea, va a hacer algo, muy pronto, continuó Max. Y creo que todo lo que está sucediendo estos días no son más que signos de lo que ha de venir. Lo que ha de venir, repitió el farero. Es un modo interesante de expresarlo, Max. Mire, señor Cray, cortó Max, acabo de llevarme un susto de muerte. Hace ya varios días que están sucediendo cosas muy extrañas, y estoy seguro de que mi familia, usted, Roland y yo mismo corremos algún peligro. Lo último que estoy dispuesto a aguantar son más misterios. El anciano sonrió. Así me gusta, directo y contundente. Rió Víctor Cray sin convicción. Verás, Max, si os expliqué ayer la historia del doctor Caín, no fue para divertiros, ni para recordar viejos tiempos. Lo hice para que supieses lo que está sucediendo y os andéis con cuidado. Tú llevas unos días preocupados. Yo llevo 25 años en este faro con un único propósito: vigilar a esa bestia. Es el único propósito de mi vida. Yo también te seré franco, Max. No voy a echar por la borda 25 años porque un chaval recién llegado decida jugar a los detectives. Tal vez no debía haberos dicho nada. Tal vez lo mejor es que olvides cuanto te dije y te alejes de esas estatuas y de mi nieto. Max quiso protestar, pero el farero alzó la mano, indicándole que no abriese la boca. Lo que os conté es más de lo que necesitáis saber, sentenció Víctor Cray. No fuerces más las cosas, Max. Olvídate de Jacob Fleischmann y quema estas películas hoy mismo. Es el mejor consejo que puedo darte. Y ahora, jovencito, largo de aquí. Víctor Cray observó cómo Max se alejaba camino abajo en su bicicleta. Había tenido palabras duras e injustas con el muchacho, pero en el fondo de su alma creía que aquello era lo más prudente que podía hacer. El chico era inteligente y no le había podido engañar. Sabía que les estaba ocultando algo, pero incluso así no podía llegar a comprender la envergadura de ese secreto. Los acontecimientos se estaban precipitando, y después de 5 lustros, el temor y la angustia por la nueva venida del doctor Caín se materializaban ante él en el ocaso de su vida, cuando más débil y solo se sentía. Víctor Cray trató de apartar de su mente el amargo recuerdo de toda una existencia unida a aquel personaje siniestro, desde el sucio suburbio de su infancia hasta su prisión en el faro. El príncipe de la niebla le había arrebatado al mejor amigo de su infancia, a la única mujer que había amado, y finalmente le había robado cada minuto de su larga madurez, convirtiéndole en una sombra. Durante las interminables noches en el faro, acostumbraba a imaginar cómo podría haber sido su vida si el destino no hubiese decidido cruzar en su camino a aquel poderoso mago. Ahora sabía que los recuerdos que le acompañarían en sus últimos años de vida
serían solo las fantasías de la biografía que nunca vivió. Su única esperanza ahora estaba en Roland y en la firme promesa que se había hecho a sí mismo de brindarle un futuro alejado de aquella pesadilla. Quedaba ya muy poco tiempo y sus fuerzas no eran las que le habían sustentado años atrás. En apenas 2 días se cumplirían los 25 años de la noche en que el Orpheus había naufragado a escasos metros de allí, y Victor Cray podía sentir cómo Caín cobraba mayor poder a cada minuto que pasaba. El anciano se acercó a la ventana y contempló la silueta oscura del casco del Orpheus sumergido en las aguas azules de la bahía. Todavía quedaban unas horas de sol antes de que oscureciese y cayera la que podía ser su última noche en la atalaya del faro. Cuando Max entró en la casa de la playa, la nota de Alicia seguía sobre la mesa del comedor, lo que indicaba que su hermana aún no había vuelto y estaba todavía en compañía de Roland. La soledad reinante en la casa se sumó a la que sentía en su interior en aquel momento. Todavía resonaban en su mente las palabras del anciano. Aunque el trato que el farero le había dispensado le había dolido, Max no sentía resentimiento alguno hacia él. Tenía la certeza de que el farero ocultaba algo, pero estaba seguro de que si procedía de aquel modo, tenía una poderosa razón para hacerlo. Subió a su habitación y se tendió en la cama, pensando que aquel asunto le venía grande y que, aunque las piezas del enigma estaban a la vista, se sentía incapaz de encontrar la manera de encajarlas. Tal vez debía seguir los consejos de Victor Cray y olvidar todo el asunto, aunque fuera solo por unas horas. Miró en la mesita de noche y vio que el libro de Copérnico seguía allí, después de unos días de abandono, como un antídoto racional a los enigmas que le circundaban. Abrió el libro por el punto en el que había dejado su lectura e intentó concentrarse en las disquisiciones sobre el rumbo de los planetas en el cosmos. Probablemente la ayuda de Copérnico le habría venido de perlas para desbrozar la trama de aquel misterio, pero, una vez más, parecía evidente que Copérnico había elegido la época equivocada para pasar sus vacaciones en el mundo. En un universo infinito, había demasiadas cosas que escapaban a la comprensión humana.